Bueno, conversando un poco sobre el mundo sobrenatural de Dios que nos da la fe a través de la gracia, el sacrificio de Jesús en la cruz, nos abre una puerta totalmente allí amplia, allí donde tú y yo podemos accesar esa plenitud de lo sobrenatural de Dios. No solamente en experiencia totalmente en sueños visibles o invisibles, sino totalmente visible. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo tuvieron un plan que era redimir todo aquello que se había perdido en el jardín del Edén y volverlo a recuperar en la cruz del Calvario. Hoy en día, mucho de estos dones que Dios nos da para poder tener esa percepción sobrenatural del mundo de Dios donde Él habita, hoy la han querido quitar, la han querido como que ocultar de los creyentes, de los nuevos discípulos. Pero Dios ha pretendido en realidad que esa relación vuelva otra vez a estrecharse. Por eso es la cruz, por eso es la gracia, el vivir en el Espíritu. Recordemos que Dios dijo que a Él andaba buscando adoradores que lo adoraran en espíritu y verdad. Y Jesús le dijo y abrió allí diciéndole que ahora en adelante iban a ver los ángeles ascender y descender sobre el Hijo del Hombre, sobre Él. Y a los discípulos le abrió un mundo espiritual que estaba cerrado a sus ojos. Cuando está la gloria de Dios, que Jesús, se abre un mundo espiritual para ti. Tus sentidos, tus ojos, tu boca, tus oídos, tu cuerpo, tu mente se convierte en algo sobrenatural. Esto lo da la gracia y la fe que expresamos en el momento de creer en Jesús allí en la cruz. La gracia y la fe nos salva y nos justifica y nos da un camino a la santificación. Muchos han utilizado hoy la gracia y la fe para poder justificarnos del pecado en la carne que podamos cometer luego de que nosotros venimos a los pies de Jesús. Un pecado que en realidad debemos vencerlo con una vida llena del Espíritu. Cuando nosotros tenemos una vida en el Espíritu, se abre la puerta del cielo. Y la pretensión no es que tú sigas pecando. No es la pretensión de que tú sigas continuamente a los pies de Jesús, volviendo a recaer en un pecado como de fornicación, como de adulterio, como pecados de la carne, que en realidad nosotros venimos arrepintiéndonos, pero cuando un arrepentimiento no es genuino, lo seguimos practicando y no tenemos una liberación perfecta. Si pecamos, siempre, todos los días pecamos en pecados inconscientes, pero hay pecados conscientes que en realidad se vuelven repetitivos en la vida de una persona, 20, 15 años, 5 años, y allí en realidad sigue con el licor, sigue con la droga, sigue con el amante, sigue con el adulterio, se sigue divorciando. Entonces ya allí es que tú no has entregado toda tu vida a Jesús, sino que en ti mora todavía un demonio y que no has podido tú entregarlo y necesitas liberación. Ahora, pero hay otra gracia, la otra opción, la otra beneficio de la gracia es que se te abre a un mundo espiritual totalmente visible. Hoy hay un espíritu de religión que impide que nosotros, los nuevos creyentes, los nuevos discípulos de Jesús, querramos ver y accesar ese trono de Dios que nos dice que a través de la gracia tenemos libre acceso al trono de Dios. Pero cuando nosotros hablamos de esto, pensamos que es algo religioso, que no lo puedes ver, no puede ser que tú tengas una relación totalmente estrecha con el mundo espiritual. Pero en realidad Jesús y Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, quiere que tengamos una estrecha relación con ese mundo espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en ti es Espíritu. Y el Espíritu, su habitación es allá, el reino de Dios, en un mundo espiritual. El mundo invisible que nosotros no podemos ver, pero está presente. Ahora, tienes que entender que nuestro Padre Celestial es Espíritu. Nosotros somos espíritu en un cuerpo carnal. Nosotros no somos alma, no somos un cuerpo. Nosotros somos un espíritu aquí
dentro de nosotros, y nuestro Padre más cercano que nuestro Padre terrenal, quiere que estemos con Él. Y para eso es la cruz y la sangre, para el perdón, para que tú llegues allá. Pero para tú llegar allá, te necesitas un arrepentimiento genuino, porque nadie se puede acercar a Dios con pecado. Y tienes que arrepentirte de corazón y no encubrir tu pecado. De esto te lo digo para que algo de la gracia es que tú puedes ver los ángeles y el mundo espiritual si así tú lo quieres. Jesús nos dijo que el que pide se le dará, el que busca hallará, y el que toca se le abrirá. Esto quiere decir que si tú eres constante en la petición de algo en tu corazón, eso se te hará. Lo primero que nosotros como hijos de Dios es querer ver a Dios en su trono, ver a Jesús y servirle, ver al Espíritu Santo y que nos dirija en su poder y que nos dé su ministración, sus útiles, sus herramientas para aquí operar en este mundo de corrupción y pecado. Eso es lo primero que tiene que cesar el creyente, el nuevo creyente, el discípulo de Dios en todo su esplendor. Eso es lo que quiere Dios. No es que sigas tú en el pecado, sino que hay un tesoro muy grande en los cielos, que es el mundo espiritual. Te lo digo porque si hoy tú te dedicas a querer y a querer con todo el corazón ver el trono de Dios, tú lo puedes ver. Yo te digo que con experiencia propia, que mi llamado ha sido totalmente sobrenatural. O sea, cuando Dios me llamó plenamente, cuando yo tenía 8 años, yo escuchaba la voz de Dios en mis oídos diciéndome que yo iba a ser inmortal, que Él podía hacerme inmortal. Y luego más tarde, al momento de mi juventud, ya a los 25 años, yo vi el trono de Dios y vi a 2 ángeles que me llamaban con los ojos abiertos. Ya cuando Dios empieza a llamarme y quería yo ver ese mundo espiritual, los ángeles, el trono de Dios, Jesús, el Espíritu Santo se hacen totalmente visibles e interrelacionan con el ser humano. Pero para esto tú tienes que adorarlo en espíritu y verdad y tener verdadera fe que eres hijo de Dios. El que te hable tu Padre directamente de su trono, Él lo quiere. Él está totalmente queriendo que tú vayas allá y hablarle y tú lo abraces y entres confiadamente. Igual Jesús, cuando tú le dices a Él que quiere servirle, Jesús muchas veces no utiliza intermediarios, sino que aparece allí ante sus ojos como si fuera totalmente real. Y esa imagen se te plasmará o en sueños, en visiones o en tu vida normal, se aparecerán los ángeles. Es difícil hablar de esto porque en un mundo totalmente religioso, donde te dice que tú no puedes ver a Dios, donde tú no puedes decir que no puedes ver a Jesús, donde tú no puedes decir que no puedes ver los ángeles, que los milagros ya pasaron, que el mundo espiritual era para lo antiguo y que el Espíritu Santo solamente es para aquel momento de Pentecostés y que hoy tú no lo puedes ver, no lo puedes sentir, no puedes hacer esto, no puedes hablar en lengua. Es un mundo donde que hoy quieren apagar esa relación, que ese tesoro que fue dado en la cruz del Calvario, ese tanto sacrificio es para que tu relación con Él, con ese mundo espiritual se abra. ¿Entiendes? El único que te puede salvar es ese mundo espiritual, tu casa. Ya tu casa, cuando tú eres hijo de Dios, ya no eres ciudadano de este mundo, eres ciudadano del cielo. Y ya lo sobrenatural vive en ti. El querer buscar los dones del Espíritu para hacerte un ser sobrenatural, poder ver sobre lo natural, hablar sobre lo natural, escuchar la voz de Dios, ese es algo que te pertenece a ti como hijo de Dios. Por eso es difícil hoy, por la religiosidad que está en la iglesia, contarte. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho contar que yo he visto 3 veces el trono de Dios. Y en una de ellas yo vi el trono de Dios y yo vestido en vestidura totalmente de príncipe y con corona. Y Él me decía, tú eres mi hijo y mi profeta. Pero decir que Dios me dijo a mí,
que era su hijo y su profeta, es como una blasfemia. Es como aquellos religiosos, fariseos, que estaban allá esperando que Jesús dijera que era hijo de Dios o el Mesías para poder crucificarlo. Así te crucifican hoy. Igual. O sea, yo sé que los llamados muchas veces los da directamente Dios. Y las comisiones te las da directamente Jesús. Cada actividad la da Jesús. Muchas veces cuando yo voy y predico algo es porque yo veo a Jesús y Jesús me dice, predica esto o haz esto. Igual que el Espíritu Santo, cuando te dice algún recurso que te va a dar un carro, te va a dar un dinero, el Espíritu Santo te lo dice, te voy a dar dinero para que hagas esto, para que cumpla la misión. Y ahí está la interacción entre el Padre y el Espíritu Santo con tus hijos. Eso no se puede desprender. Hay muchos pastores, oye mucho, que están blasfemando contra el Espíritu Santo y contra el trono de Dios porque no saben lo que hacen, no saben con quién están tratando. Es con el trono de Dios, con Jesús y el Espíritu Santo, que es nuestro jefe. Entiendan que si ustedes no comprenden algo, búsquenlo. No hagan como los fariseos, que en realidad se sellaban los ojos y no buscaban. Si yo les digo hoy que pueden ver el trono de Dios, porque yo lo vi visiblemente en una tarde, de la 1 de la tarde, y vi el trono de Dios y Jesús ahí al lado de Dios, y se unía con el Padre, era porque así lo hice, lo vi. Y porque vi ángeles, 2 ángeles que me decían que la misión mía iba a empezar, y yo empecé el ministerio y a predicar cuando ellos me dijeron, así ven. Y los ángeles se aparecen y me dan órdenes y me hablan. Ahora, eso puede pasar contigo, pero lo único que tienes que tener es fe y creer en ese mundo espiritual y creer que la Biblia es cierta. Que Jesús es cierto, está vivo. Jesús es un Dios vivo, no está muerto. Entonces, porque tú no lo puedas ver, tienes que preguntarte qué estás haciendo que te separa de la gloria de Dios. ¿Por qué no lo puedes ver? Examínate. Primero, porque puede ser que en tu corazón no quieras verlo y no tengas fe para poder ver ese mundo espiritual que está visible para todo el que quiera. Es cierto, Jesús lo puedes ver, el Espíritu Santo lo puedes ver, y el trono de Dios, a tu Padre, plenamente lo puedes ver, sus relámpagos, los detalles de esa totalmente grandiosa esmeralda, su voz, cuando te dije tú eres mi hijo, tú eres mi profeta, interactuar con Él porque Él te ama. Si un padre ama a su hijo, Él no va a negar que lo vea, Él quiere que lo veas. Por eso te digo, no te cierres al mundo espiritual. Los ángeles están al servicio de los hombres, de toda la creación para su obra. Entonces no te sorprenda que de un momento a otro te desaparezca Jesús. Yo he visto cómo Jesús se aparece y levanta a alguien de la silla. Yo he visto cómo Dios, el trono de Dios, se levanta y destruye todo trono, principado y demonio que te puedan a ti obstaculizar el camino. Yo he visto el Espíritu Santo cuando te dice, te voy a dar los recursos para la iglesia. Esta ayuda sobrenatural es la que tú necesitas en tu vida, en tu iglesia, para que tú seas edificado totalmente. No es tu religiosidad. Recordemos que la Escritura tiene que venir de la mano con el Espíritu, porque esto es Espíritu. Cuando venimos a Jesús y tomamos la gracia y la salvación, nos convertimos al mundo espiritual, no a la carne. Comprenda, somos espíritus en una carne, pero el espíritu tiene que gobernar la carne. Por eso te digo hoy que tengas mucho más fe. El trono de Dios se puede ver. Yo lo he visto 3 veces. Y a Jesús multitud de veces, muchas veces, cuando me da una orden. Ángeles muchas veces cuando me da una orden. Y la mayoría de las veces me dice, tú no cuestionas las órdenes del rey, simplemente las escuchas, las acatas y las cumples sin ninguna pretexto, sin cuestionarla, sin cuestionamiento.
escuchas y obedeces. Eso es solamente lo que dicen los ángeles, me lo dicen cuando me envían a predicar algo. Muchos se enojan, muchos se salvan, muchos me insultan, muchos me dicen loco. Y hasta hoy los pastores mismos que están allí, que deberían predicar, saber más que nosotros, más que otros, que Dios es soberano en todas sus cosas y es espíritu. Muchas veces ellos mismos llaman locura. A los que los incrédulos llaman locura, ellos también se convierten en incrédulos. Dios gobierna un mundo espiritual mucho más poderoso que el que está aquí en el mundo. Y Él es soberano y absoluto. Cree que en los ángeles tú los manda para ministrar, para darte órdenes. Te enviará profetas, te enviará maestros, pastores para alertarte de algunos peligros. Porque Él es poderoso. Los milagros todavía siguen realizándose, porque Jesús es poderoso y hace milagros. Hacía, hace y hará, porque Él es poderoso. Él gobierna y el Rey es soberano. Dios es absoluto. Hoy te digo que ese mundo, ese tesoro de los cielos está abierto para ti. Ve y búscalo de corazón, porque persiste, y ese trono de Dios se abrirá y a tus ojos lo verás y su palabra la escucharás. Y a Jesús, el Espíritu Santo, que tienen ganas de verte, que tú los veas y interactuar contigo, ellos se aparecerán ante ti cuando tú persistas en la fe. Abraham no solamente fue el padre de la fe, él tuvo interacción así como Adán y Eva tuvieron interacción. Él tuvo interacción con Dios, con los ángeles, los vio, comió y compartió. Si eres hijo de Abraham, si eres justificado por la fe, cree también como Abraham. Hoy tienes un reto a la fe. Abre ese mundo espiritual que es invisible para tus ojos y dile a Jesús que tus ojos se conviertan en ojos espirituales, que esa cortina, que esa barrera que te impedía ver el mundo espiritual se rompa. Y ese mundo espiritual, hoy tus ojos se van a abrir a ese mundo espiritual para que veas que Dios está junto a ti y tú no estás solo. Así como Esteban, que abrió los ojos espirituales y vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, así lo vas a ver.